Hola gente, hola querida comunidad de Jujuy, mi nombre es Lucas Malaisi, soy presidente de la Fundación Educación Emocional y estoy muy feliz, muy contento, muy honrado de estar en esta oportunidad compartiéndoles un video para celebrar la buena noticia de que tenemos ley de educación emocional y que esta legislación va a representar la oportunidad de acompañar a la sociedad con una necesidad que es evidente y que es el desarrollo de las habilidades emocionales. ¿Quién mejor que los docentes que están en contacto con los chicos, que saben de la problemática que hemos transitado con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, para saber y para recordar que hoy la sociedad está transitando etapas difíciles? Ya sabemos, el consumo de drogas, la violencia de género, depresiones, el culto de la imagen, con ya no digo adolescentes, digo niños, niñas que están obsesionados con el cuerpo, bulimia, anorexia, la vigorexia, también la promiscuidad que se está dando, el desembarque de la pornografía que están viendo los niños a edades cada vez más tempranas, que esto inicia un inicio en la sexualidad prematuro, en donde se ven replicadas conductas que se observan en esos videos, también las familias que están transitando crisis. Bueno, todo esto habla a las claras de la gran necesidad de ocuparnos de las habilidades emocionales para que los chicos y luego adolescentes y después adultos puedan transitar en un mundo que es cambiante, un mundo que está lleno de desafíos, donde hay que desaprender rápidamente algo para aprender algo nuevo por estos cambios. Miren lo que les pasó a ustedes mismos, los docentes, con la pandemia, donde de un día para el otro tuvieron que aprender a adaptarse con todas las dificultades que esto implicó a las plataformas virtuales, a dar clases de esta manera. También muchos que tuvieron que transitar duelos por pérdida de seres queridos, por COVID, o por un montón de situaciones. En definitiva, es una maravillosa noticia el que estemos hoy iniciando las formaciones, las conversaciones, los consensos, el escucharnos sobre la importancia de desarrollar habilidades emocionales. Yo creo que si no trabajamos en esto, en un futuro la situación va a ser insostenible. Es que no tiene, el otro día hablaba con una amiga de que, bueno, hay casos de los que se hace justicia. Violencia de género se hace justicia, pero ¿quién nos devuelve la vida de la persona o la herida emocional, la herida física que puede quedar a partir de un montón de problemáticas? Entonces yo creo que la verdadera justicia social se hace si les damos recursos a los niños, niñas, adolescentes, para que no elijan caer en estas dificultades que estamos viendo hoy y que son pandémicas, están a nivel planetario. Entonces, insisto, estoy muy contento de que el gobierno de Jujuy esté avanzando en esta línea, pero a paso firme, porque no solo se dio la legislación, sino que he de destacar que hay un compromiso sincero y profundo en ir avanzando en la formación, es decir, acompañar al docente para que pueda contener emocionalmente a los niños, a sí mismos, esto es importantísimo, y también a las familias. Les cuento un poco de qué trata. La educación emocional tiene 4 pilares, pero 3 de ellos son fundamentales. La educación emocional de niños, niñas, adolescentes y también adultos en lo que son niveles universitarios, porque la educación emocional contempla todos los niveles. Es decir, desarrollar habilidades emocionales en ellos para prevenir a futuro toda esta serie de problemáticas, para que puedan elegir bien, para que puedan decir no ante el consumo de drogas, no ante una relación tóxica, para que puedan tolerar frustraciones y comprometerse con objetivos a largo plazo. ¿Cuántos chicos y cuántos adolescentes estamos viendo que ante una frustración abandonan un deporte, abandonan una tarea, abandonan los estudios? Y ya sabemos que cuando no están en contenidos con alguna actividad saludable o salutógena, empieza a pulular la patología. Entonces el objetivo principal es llegar a los estudiantes. Pero para llegar a los estudiantes nos dimos cuenta que es ineludible el trabajo primero con el docente, que es desarrollar habilidades emocionales en los propios docentes. Es que en el último tiempo la tarea de ser docente se volvió cada vez más desafiante.
Hubo una pérdida del prestigio social del educador. ¿Se acuerdan en nuestra infancia? Lo que decía la maestra, el maestro, el profesor, era palabra santa prácticamente. ¿Por qué? Porque había un aval de las instituciones, de la familia, de la escuela misma, amparaba al docente. Bueno, luego por una serie de cambios también familiares, de los que después hablaremos, se dio una pérdida del prestigio social del educador. Ya no se lo reconoce, no se lo valora como antes. Entonces se siente un poco solo ante la tarea de educar. Por otro lado, los problemas personales de la vida cotidiana del docente. Somos seres humanos y los educadores también tienen problemas emocionales, problemas de pareja, problemas económicos, problemas, crisis existenciales, familiares que se enferman, y no somos robots y tenemos emociones. Entonces eso, cuando un docente está triste, angustiado, o pierde la vocación, o cumple un ciclo vital y ya no se siente en condiciones de estar en el aula, y va a dar clases, eso termina impactando en la calidad educativa que los chicos lo perciben. También hay que destacar, y comprobado científicamente, que los chicos están más desafiantes, es decir, el periodo de atención, que antes lo podían sostener escuchando al educador o quedándose tranquilos, se ha cronometrado esto y los periodos son más restringidos. Entonces es cierto que es difícil mantenerlos atentos porque tienen que competir con lo atractivo que son las tecnologías, con videos y cosas que son muy dinámicas. Entonces la tarea de dar una clase en paz, donde todos escuchen, atentos, con una intriga, y ya no se da tan fácilmente. Eso como mínimo para contarles algunas de las características de los cambios que requieren de acompañar al docente en la gestión de sus emociones. Fortalecer la autoestima del educador, me parece importantísimo. Estoy muy contento insisto, de avanzar en esta decisión, también de lo que está pasando con la grilla. Me entero de que se lo va a acompañar al docente para valorarle y reconocerle toda la trayectoria que tiene, para que también tengan un puntaje de las formaciones que hagan online, sean el mismo que sean las presenciales, facilitarle la acreditación de los títulos y a través del formato virtual, online. Por supuesto que estos son todos cambios, pero en resumidas cuentas colaboran a lo que es una suma de derechos para el docente. No solo el desarrollo de habilidades emocionales, sino con estas acciones que tienen que ver con la reconstrucción del prestigio social del educador y facilitarle la tarea para que el docente pueda dedicarse a lo que es la vocación, que es enseñar, disfrutar de eso. Entonces, celebro este espacio, una vez más, del desarrollo de habilidades emocionales, que va acompañado con una serie de gestos para poder facilitar la tarea del docente, para poder reconocerlo, para que pueda hacer carrera, para que sus tareas cuenten. Los propios cursos que vamos a hacer de educación emocional van a tener un puntaje que en definitiva les va a significar un reconocimiento a la profesionalización del docente. También, además de ocuparnos de la tarea de desarrollar habilidades emocionales del educador para que pueda transitar etapas difíciles, no quiero pensar que haya otra pandemia en un futuro, pero acompañarlo en todos los cambios sociales, también es muy importante destacar esto. Se hizo una investigación científica para ver qué era lo que marcaba la diferencia en la calidad educativa. ¿Qué era lo que hacía que, en definitiva, las personas, los chicos, aprendan con mayor facilidad? Y miren qué curioso esto. Se evaluaron muchas variables, como son la influencia de las tecnologías, las características de las aulas, en cuanto a luminosidad, tamaño, número de alumnos, diferentes estrategias pedagógicas. Y sí, esas eran variables que influían, pero no había no se distinguían unas de otras. Había una variable que era la que más se distinguía y que era realmente marcada, y era el estado emocional del educador. Y esto es claro, es sentido común, todos lo sabemos. Un docente que pone el corazón en lo que hace, que disfruta la tarea, que le seca una lágrima a un niño, que le da un abrazo, que le reconoce, le dice te felicito, te veo bien, estoy orgullosa de vos. En definitiva, que pone el corazón en lo que hace,
Eso marca la diferencia. Esa era la variable que se destacaba por el resto. Miren la importancia que tiene que nos ocupemos de humanizarnos, de ver nuestras emociones para poder ver las emociones de los chicos también. De modo que una escuela puede tomar lugar a la sombra de un árbol o en un aula con las mejores tecnologías. Pero lo que no puede faltar y jamás va a ser reemplazado es un docente comprometido con la tarea que desempeña. Y para eso tenemos que cuidar el entorno, reconstruir el prestigio social, tener un aval institucional que lo acompañe, que lo esté formando, que le esté simplificando las tareas que son a veces burocráticas, de papeleos y esas cosas, o también acompañarlos en simplificarles la parte de la planificación, para que puedan dedicarse de lleno a la tarea de estar con los chicos, acompañarlos. Y otro pilar de la educación emocional, vamos por educación emocional del docente, educación emocional de estudiantes, y otro de escuela para padres. En el último tiempo, las familias transitaron muchos cambios. Les voy a mencionar uno, solamente para que vean que es representativo. Los adultos de hoy, en nuestra infancia, si ustedes recuerdan, tuvimos una educación más bien rígida y restrictiva. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de esos niños que fuimos, cuando crecimos, dijeron, bueno, no, a los chicos tienen un deseo autorreparatorio, es decir, esto que me pasó a mí, que fueron tan rígidos, no puede hacer que pase con los chicos, con mis hijos, estudiantes, consultantes, lo que fueren. Entonces, de esa rigidez padecida saltamos a una permisividad. A nivel social, no quiero puntualizar, fue más general en el occidente, en todo el mundo a nivel occidente. Esto está pasando en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. ¿Qué pasó? De esa rigidez padecida se pasa a una actitud más permisiva e indulgente. Y esto genera un fenómeno que está en la jerga de los psicólogos, no está establecido, pero se habla del síndrome del emperador o de la emperatriz, que son niños que mandonean. No son todos, para nada, hay un porcentaje que empezó a crecer de estos chicos que les costaba más respetar consignas, que eventualmente eran violentos para con sus padres. Entonces fíjense qué pasa. Al darse ese cambio familiar, donde los padres son más indulgentes, tenemos chicos que tienen más poder y se invierten los poderes. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente al haber perdido la autoridad, que no es una mala palabra, autoridad etimológicamente significa el que guía, el que acompaña. El problema es el autoritarismo, pero el problema acá es que al haber perdido la autoridad de los padres, ya no son más el garante de la autoridad del docente. Porque cuando yo era chico y tenía una sanción disciplinaria, la llevaba a casa, mi papá no necesitaba ir a ver qué había, si es cierto o si la docente no se estaba equivocando. No, decía, bueno, si esto lo dijo la docente, bueno, hay una quita de privilegios o algo me pasaba a mí en casa. ¿Qué quiero decirles? Que al tener autoridad los padres, avalaban a los docentes. Hoy está pasando que al perderse esa autoridad por parte de los padres, ya no pueden ser ese aval, desamparan a los docentes. Entonces se arma toda una complejidad que después termina esto derivando en chicos que al no registrar límites, al no tolerar frustraciones, toman vías de escape rápidamente y caen en el consumo de drogas, caen en la violencia, en depresiones, en los altísimos índices de suicidio que estamos padeciendo. Entonces, ya nos ocuparemos de la complejidad de la problemática, ya nos ocuparemos de la propuesta de solución desde una mirada sistémica, que esto nos involucra a todos, no solo a los estudiantes ni a los docentes, sino también acompañando a los padres, en Escuela para Padres, de la importancia que tiene la nutrición emocional para que desarrollen una autoestima los chicos. Es decir, todas las variables van a estar ocupadas, vamos a abordar todos estos aspectos con formaciones en lo sucesivo para saber cómo hacerlo. Pero quería mostrarles cómo un cambio familiar se lleva por delante un cambio escolar y todo esto está relacionado, todo está vinculado. Por otro lado, la influencia de las tecnologías, los celulares, vinieron a cambiar nuestra forma de relacionarnos. Dice la frase que las tecnologías acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Y es verdad, ¿cuántas veces nos pasó? Estamos en una juntada con nuestros seres queridos y estamos con el celular en la mano. ¿Cuántas veces les pedimos a los chicos, a los adolescentes que dejen el celular para conectarse con la familia?
y están absortos en esa tarea. Entonces, ¿cómo administrar las tecnologías en casa? Hay que acompañar a los padres en esto. Entonces, por donde lo veamos, una de las pocas instituciones que queda en pie es la escuela. La escuela es la verdadera constructora de las sociedades, de la familia. Claro que es la familia inicialmente, pero hoy estamos viendo que las familias están atravesadas por un montón de problemáticas. Las problemáticas de viviendas, la pobreza implacable, la violencia, la discriminación, toda una serie de circunstancias que afectan a la familia y que a veces no están pudiendo los padres dar la contención a los chicos en cuanto a formación. Quizás sí pueden dar en afecto, pero, pero se están observando muchas carencias en cuanto a lo que desde la ciencia sabemos, qué hacer, cómo poner límites sanamente, cómo desactivar berrinches, cómo administrar las tecnologías. Entonces yo creo que es muy bueno que con esta legislación empecemos paso a paso, de a poco, a conversar sobre estos temas de educación emocional, a reconstruir el prestigio social, para que los padres puedan también tener puedan dinamizar, puedan ver la complejidad de la tarea del docente. Hay padres que están desbordados con 2 chicos. Esto se los digo a los padres. Ustedes tienen 2 hijos y están desbordados. Imagínense un docente que tiene 30. Y que no solo eso, también sea el fenómeno del docente taxi, que de aquí tiene que ir para allá, entonces tiene 30, 60, 90 o más estudiantes. Y muchos de ellos son emperadores, emperatrices, que por ahí tienen el tupé de decirle al docente, ¿y por qué me vas a pedir vos esto si mi papá te paga a vos para que me enseñes? Entonces es complejo, porque tampoco los niños son culpables de esto. Tiene que ver con una suerte de cambios sociales, familiares, escolares, lo que llamamos en las teorías sistémicas la complejidad de los sistemas. Entonces, no vamos a puntualizar en culpables, responsables, porque tampoco esa es la solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacernos cargo, nos vamos a poner la mochila de la responsabilidad que cada uno tenemos. Entonces vamos a trabajar en equipo, los docentes, los profesionales, las familias, porque los vamos a hacer partícipes de este proceso de formación en educación emocional, para poder ofrecer la mejor circunstancia del desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes de todos los niveles. Qué bueno sería que en las escuelas tengan los espacios para poder hablar de lo que sienten, poder expresar emociones. Todos conocemos el caso del chico que decidió suicidarse en Estados Unidos por haber sido víctima de bullying. Quiero decirles que esto es muy frecuente. Lo que pasa es que no son casos que salen a la luz. En nuestro país, en Argentina, en el propio Jujuy, eso se está dando. Hay chicos que no deciden suicidarse, pero queda lesionada la autoestima por mucho tiempo. Hay veces que unos para toda la vida, y no se sienten capaces, se sienten menos, no se expresan a sus anchas porque tienen la autoestima lesionada. Yo recuerdo que en una escuela de Mendoza estábamos trabajando el miedo, en una clase del miedo, y hablábamos todos de nuestros miedos. Incluso yo, que estaba supervisando, hablaba de mis miedos, la docente, todos hablamos. Y una niña cuando le toca la palabra dice, yo tengo miedo que me hagan bullying, porque fulanita y fulanita me están insultando, me maltratan. Otra niña pidió la palabra y dijo, sí, yo veo eso. Yo le hago un gesto a la docente como diciendo, ¿vos veías esto? Y ella me hace así como diciendo, yo no sabía nada. Claro, porque el bullying pulula o se genera en una hermeticidad. No nos damos cuenta. A veces los adultos con tantas responsabilidades, tantos chicos, y se dan casos de bullying en esa hermeticidad, donde los chicos terminan lesionando su autoestima, no queriendo ir a la escuela, deprimiéndose, se dan depresiones infantos juveniles. Eso que antes le pasaba a los adultos, hoy lo tenemos en los chicos. Un montón de síntomas asociados para que se encubre una depresión, y quizás tengas un chico con una obesidad, pero de base hay una depresión. Bueno, quiero decirles que con una clase de educación emocional detectamos un caso de bullying sin que llegase a estas consecuencias. Porque ese es el espíritu de la educación emocional. Llegar antes que los problemas, llegar a la ciudadanía, niños, niñas, adolescentes, adultos, antes de que tengan una problemática grave, antes de que, como decían, como última instancia el suicidio, pero antes hay violencia, adicciones, depresiones, personas que no se animan a ir detrás de sus sueños, personas que no emprenden, y para sacar adelante el país realmente necesitamos personas que crean en sí mismas, fundamentalmente.
Hay investigaciones que dan cuenta que la violencia y la satisfacción personal son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que mientras más satisfechas somos las personas, menos violencia hay. Y mientras menos satisfechas, más violencia va a haber. Entonces, una vez más, la importancia de avanzar en esto, de construir un propósito de vida, de conocernos a nosotros mismos. Y esto no hay soluciones mágicas. No se da por un simple videíto o por una charla. No, se da a partir de una legislación que garantice una formación continua en el tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo vamos a ir mejorando la técnica, vamos a ir monitoreando las experiencias, capitalizando la creatividad del propio docente que dice, se me ocurrió hacer esto y me dio un muy buen resultado, y lo compartimos y vamos mejorando paso a paso, para poder ocuparnos de este analfabetismo emocional que hoy estamos padeciendo en niveles pandémicos. Esto es algo mundial. Consecuencia y clara expresión de esto son las guerras que estamos teniendo. Y como todas otras problemáticas también, pero la propia guerra a las claras habla de que no estamos pudiendo resolver conflictos, no estamos pudiendo amarnos. La corrupción, el calentamiento global, empresarios que a veces dicen, bueno, para ahorrar no me importa, contamino, no hay una buena manutención de los productos, entonces eso en definitiva nos perjudicamos todos y perjudicamos a las generaciones siguientes. Estoy convencido de que para poder tener educación sexual, para poder tener una buena gestión en lo financiero, para poder conseguir objetivos a largo plazo como es títulos universitarios o empresas, tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que tolerar frustraciones, saber motivarnos, saber transitar etapas difíciles, saber darnos a entender y resolver conflictos. Es la clave de una sociedad satisfecha y por tanto menos violenta. Ese es nuestro propósito, sabemos cómo hacerlo, hay ciencia en esto, este es el momento en que la ciencia sale de los laboratorios y llega a la comunidad, a través de una legislación que permita que estas técnicas, estrategias que están súper probadas, todas las investigaciones científicas de los planes y programas de educación emocional han dado excelentes resultados. Es decir, ya sabemos que funciona. Bueno, ahora empezamos a hacerlo. Entonces, contarles que vamos a estar trabajando con los docentes jujeños para avanzar sobre esta estrategia y que, insisto, aborda a los estudiantes, docentes, padres, a las escuelas en relaciones interpersonales y liderazgo, y a la comunidad en su conjunto con una legislación que nos incluye a todos. Sueño con que esta legislación y este trabajo de Jujuy sea un ejemplo para el resto de Argentina y también para el resto de América Latina. Yo tengo como propósito de vida un proyecto que se llama Cicatrizando América Latina. Es una comunidad asignada por una sociedad vulnerada por muchos intereses planetarios. Es súper complejo. Pero quiero decir que tenemos que ponernos de pie y eso se da a partir de un fortalecimiento de la autoestima del ciudadano y para ello el fortalecimiento de la autoestima del docente, reconstruir su prestigio social, garantizar sus derechos, facilitar su tarea, garantizar su trayectoria profesional y que sus formaciones cuenten al momento de hacer carrera es importantísimo. Así que estamos en un momento histórico, un momento que es una coyuntura muy bonita, donde estamos más sabios por todo lo que padecimos en la pandemia, que yo le llamé la pandemia emocional, que era el sacudón que se venía después. Las depresiones, montones de problemáticas que fueron consecuencias. Pero como todo duelo, luego de ello viene la etapa de aceptación y crecimiento, que es a partir de lo sufrido, nos volvemos más sabios, aprendemos. Y creo que eso dejó en evidencia la necesidad de desarrollar estas habilidades emocionales. Así es que mi mensaje es de esperanza, de decirles que estoy muy feliz de que tenemos un gran desafío por delante. Y para esto quiero contarles una anécdota, para que entendamos que todos nos necesitamos entre todos. Ustedes se acuerdan de aquel acontecimiento en el cual los uruguayos un grupo de rugby intentaba cruzar en avión la cordillera de los Andes, chocó y se quedaron aproximadamente 2 meses y medio estancados. Resulta que en un momento el avión se parte en dos luego del accidente, entonces los sobrevivientes dicen, bueno, nos tenemos que comunicar para que nos vayan a rescatar. Entonces
Estaba la radio en una parte del avión y las baterías en la otra mitad. Y salen en una excursión, logran traer las baterías, conectar, y lo hacen justo, dos de ellos, para escuchar la noticia a través de la radio de que, como había pasado mucho tiempo, había cesado la búsqueda. Los daban por muertos y había cesado la búsqueda. Entonces ellos tenían que darle la noticia al resto del grupo. Y fueron muy creativos. Cuando van al grupo les dicen, tenemos dos noticias para darles. Una buena y una mala. Entonces todos pidieron la mala primero. Bueno, la mala es que cesaron la búsqueda, nos dieron por muertos y no nos van a venir a buscar. ¿Y cuál es la buena? La buena es que dependemos de nosotros mismos para salir de acá. Docentes, jujeños y comunidad de Jujuy, yo tengo dos noticias para darles. La mala es que nadie va a rescatarnos, y la buena es que dependemos de nosotros mismos para hacer el cambio, para salir adelante. Habrán momentos de desacuerdos, habrán momentos de dificultad. Sí, va a ser una etapa con sus desafíos. No digo difícil, va a ser con sus desafíos, con sus diferentes miradas. Pero dependemos de nosotros mismos. Es un momento histórico para hacer este cambio. Para darnos cuenta que la escuela no solo le tiene que dar importancia a una cuenta de matemáticas o a una oración. Es muy importante que le dé importancia a una emoción. Porque quizás dándole importancia a esa emoción de ese chico, le estemos salvando la vida y estemos evitando un montón de problemas a futuro. Recordemos que además de estos chicos va a venir nuestro relevo. En estos niños se está generando los líderes que vamos a tener en la Argentina. Entonces pensemos más allá de los conocimientos técnicos, pensemos en lo humano, en nuestros recursos como personas. Dependemos de nosotros mismos para hacer este cambio. Así que los invito a que se sumen a este gran sueño de desarrollar estas habilidades emocionales, de reconstruir ese prestigio social, no solo del docente de la comunidad, de fortalecer nuestras autoestimas, que creo que esa es la clave para tener una sociedad más sana, justa y en paz. Gente, nos estamos viendo muy pronto porque voy a tener una suerte de oportunidades de giras por Jujuy para visitarlos y poder tomar unos mates y darnos un abrazo y escucharnos. Les mando un abrazo y nos estamos viendo muy pronto.